Listo. Entonces, ¿quién comenzaría de primeras? Negro, una por ahí, ¿cómo se llama cuando uno se corta con Si gustas, yo empiezo. Adelante, Karen Arisa. Entonces, voy a compartir mi pantalla para presentarles mi organizador gráfico. ¿Me confirman, porfa, si ya pueden verla? Sí, señora. Sí, Gracias. señora. Vale, bueno, entonces, buenas noches nuevamente para todos. Me presento una vez más. Mi nombre es Karen Ariza, estudiante de la especialización en neuropedagogía y aprendizaje autónomo. En este momento procedo a presentarles mi organizador gráfico con esa estrategia educativa a través del bucle. Bueno, consultando este documento, la estrategia que yo propuse es la de aula mente social. Es una planificación en aula de complejización, teniendo en cuenta especialmente para el caso de Beatriz, donde vemos que se encontraba una repetición automática. Se procede a aplicar el modelo PDRAC, que es el proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. Entonces, bueno, en cuanto al desaprendizaje, Beatriz debe desaprender todo el conocimiento de que se debe aprender como de memoria, esa educación tradicional donde nos forman tanto en el aprendizaje automático de que todo así muy lineal, se reaprende utilizando ya sus fortalezas y se genera un aprendizaje con competencias funcionales. Entonces, bueno, por acá ese aprendizaje funcional le va a dar ciertas competencias prácticas para las dificultades que nos menciona en el caso. Entonces, bueno, en cuanto acá más abajito para abordar el currículo, muestro la metodología de la gamificación, que es el uso de juegos de rol. Propongo el monopolio, los juegos de roles. Este tipo de actividades hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y aborde aquellas dificultades que vimos y que identificamos en Beatriz. También propongo el diálogo socrático, en donde se propone un cuestionamiento de sus propias certezas, desde diálogos en temas que ella no maneje para propiciar ese pensamiento crítico y la investigación. Y también una evaluación metacognitiva, de tal manera que se mida es la toma de conciencia, la toma de decisiones, el razonamiento y no la reproducción de los textos. En cuanto al área de contenido, un apunte que me pareció muy interesante es la pragmática del lenguaje. Aquí pues lo que se busca es interpretar la intención y no el lenguaje literal, para que de esta manera se pueda dar conversaciones más fluidas, más como más reales y no tengamos esa dificultad que mencionaban en el caso donde a ella pues le costaba un poquito la socialización porque no era tan flexible a los cambios. La educación financiera pues también va a tener como esas tomas de decisiones asertivas para que ella no caiga como en estafas, para que sepa manejar el dinero y se va a propiciar el pensamiento crítico para que pasemos de ese resumen extenso que nos mencionaban en el caso y pueda tener como unas inferencias de las ideas principales. Todo esto se da pues a través de una complejización y adaptación del medio donde el, vuelvo al principio, el aula mente social, donde el aula se complejiza, donde se adapta cada día a las necesidades y donde se pueden ir modificando estas realidades con diferentes estrategias como las mencionadas anteriormente.
Muchas gracias. Gracias a ti, Karen Ariza. Bueno, para entrar en contexto, el caso que estamos trabajando dentro de la especialización, dentro del espacio académico llamado Pedagogía y Didácticas Contemporáneas, es el caso de una joven que se llama Beatriz, tiene 14 años, es muy buena con la música, es muy buena en todo esto de la memorización de eventos históricos, de prácticamente todos los procesos de retención de la información. Sin embargo, ella, como todos los estudiantes en cualquier sistema educativo, en cualquier país, incluyendo el de nosotros, Colombia, tiene dificultades, o bueno, no dificultades, llamémoslo oportunidades de mejora. Entonces, ella tiene dificultad en las matemáticas, como bien decía nuestra compañera, dificultades con el tema del manejo del dinero, en este caso, esperando de pronto ser estafada. Entonces también este es un tema y por ende a ella le cuesta el tema de las matemáticas. Adicionalmente, ella es muy buena en la memoria, en la memorización de ciertos datos. Sin embargo, le cuesta el trabajo de la comprensión lectora, puesto que en bachillerato, en un grado octavo, noveno de bachillerato, esto es fundamental para desarrollar estas habilidades del pensamiento crítico en la lectura que a lo largo de la vida se van a desarrollar. Y adicionalmente, en la parte de las competencias interpersonales, ella ha tenido problemas para socializar, pero también para entender esos mensajes que pasan de pronto en bromas o de pronto en comentarios que de pronto son complejos de entender. Por ejemplo, bromas, chanzas o comentarios de pronto un poco pesados. Entonces, es lo que aborda. Entonces, el objetivo es mostrarles a ustedes el diseño que estamos manejando, el diseño universal de aprendizaje o DUA, y lo estamos socializando a partir de, como ya mencioné anteriormente, de organizadores gráficos para promover una reflexión frente a toda esta situación, y esperamos entonces que puedan participar ya sea en TikTok o ya sea en YouTube. ¿Listo? Entonces, sin nada más que decir, no sé qué otra compañera nos pueda mostrar su organizador, por favor. Sí, si quieres yo comparto el mío. Gracias. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Sí. Sí. Bueno, en este primer esquema presento como como venía hablando mi compañero, pues el diseño de nuestra estrategia pedagógica para el caso de Beatriz. Entonces, lo primero que hice fue como identificar sus fortalezas y sus necesidades. Entre sus fortalezas encontré su talento musical, su memoria excepcional y su facilidad para memorizar información. Por otro lado, identifiqué también las necesidades en comprensión lectora, manejo del dinero, habilidades sociales, pensamiento inferencial y su toma de decisiones. Con base en ese diagnóstico, definí el propósito de la intervención, que consiste en desarrollar su autonomía, promover como un aprendizaje significativo y fortalecer competencias del siglo XXI, pues desde una educación inclusiva. Ya como tal, en el centro de mi organizador gráfico, encontramos el modelo PDRAC, que es el proceso de desaprender, aprender y complejizar, que organiza el aprendizaje en 4 momentos, como ya los mencioné: desaprender, aprender y complejizar. Y este proceso busca que Beatriz deje de memorizar información de forma mecánica y logre más como comprender
aplicar e integrar los conocimientos en diferentes contextos. Y ya como para finalizar con este organizador, pues organizar los elementos del currículo, qué aprender, cómo enseñar, con qué recursos y cómo evaluar. Y para ello, pues incorporé metodologías activas como la gamificación, el aprendizaje invertido y el uso de la inteligencia artificial acompañada de una evaluación formativa y continua. Este es uno, este es el otro. Básicamente en este segundo esquema resume como el funcionamiento del modelo anterior y pues muestra el recorrido que sigue Beatriz durante su proceso de aprendizaje. Entonces, todo inicia con el reconocimiento de sus fortalezas y necesidades. Entonces, a partir de allí comienza el proceso de desaprender, donde se cuestionan las estrategias basadas únicamente en la memorización. Ya después pasa al reaprendizaje, construyendo nuevas formas de comprender la información mediante metodologías activas. Luego llega el aprendizaje, aplicando esos conocimientos en situaciones reales para ya finalmente pasar a la complejización, donde integra saberes de diferentes áreas pues, para resolver problemas de manera más autónoma. Durante todo este recorrido se apoyan pues, las estrategias como la gamificación, el aprendizaje invertido, la inteligencia artificial y diferentes recursos didácticos con el fin de que Beatriz logre desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Entonces, ese es el objetivo principal de mi propuesta, que no solo adquiera conocimientos, sino que pueda utilizarlos y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Gracias, compañera Lina. Listo. Antes de continuar con la siguiente exposición de gráficos, desearía saber desde la comunidad de TikTok y desde la comunidad de YouTube, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen comentarios, ¿qué harían si ustedes fueran profesores? Porque yo creo que en TikTok y en YouTube también hay profes que, bueno, de pronto son licenciados en lenguas, licenciados en matemáticas o en otras áreas de conocimiento escolar, pero que de pronto tienen algún aporte que pueda tener con respecto al DUA, al PIAR. El PIAR es prácticamente el plan, sí recuerdo, es el plan de intervención de ajustes razonables, si no estoy mal. Entonces, prácticamente esto se hace de forma personalizada, justamente que pues prácticamente en todos los colegios, como ya ahorita les explicaré, es prácticamente una resolución, es una política pública que se debe aplicar a cada estudiante según sus condiciones. Ahora bien, me gustaría continuar entonces con la siguiente compañera, no sé quién será. Reciban todos cordial saludo. Mi nombre es Daniela. Ya les voy a compartir mi estrategia para este caso. Entonces, como veníamos hablando, ¿ven mi presentación? Sí. Uh-huh. Ok, como veníamos hablando pues, del caso de Beatriz, lo que hice fue pues, una estrategia a través del bucle educativo. Entonces, ¿en qué consiste esto? En, bueno, la aplicación del concepto PDRAC, que es desaprendizaje, reaprendizaje y aprendizaje y complejización. Entonces, el aprendizaje para Beatriz no debe ser un fin, sino un proceso permanente de procesos de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. ¿De qué se trata el desaprendizaje? Pues Beatriz necesita desaprender la idea de que leer es repetir mecánicamente y que los datos como listas o biografías son entes aislados sin valor contextual. En el reaprendizaje, Em, bueno, espérame un segundito. Tenemos que se debe conducir
a la complejización del objetivo. Es decir, que un libro no es solo un conjunto de palabras para mecanizar, sino tiene un objetivo con valor económico, social o narrativo. Ya en la complejización tenemos que debemos tener un pensamiento más crítico sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está leyendo. También pues es como la aplicabilidad de todo lo que tenemos, todos los conocimientos que se tienen, porque pues es muy complejo, digamos, en el caso de las matemáticas, que Beatriz maneje conceptos, pero no las sepa aplicar en el entorno, lo que le pasaba pues con el tema del dinero. Por otro lado, tenemos la estrategia curricular bajo el bucle. Entonces, lo que nos dice esto es que es un modelo de aprender a enseñar. O sea, nosotros estamos en algo de que tenemos que aprender a enseñar, pero no de aprender a aprender. Entonces, se nos pide, obviamente, aula, mente, social y pues a su autonomía. El propósito, ¿para qué? Pues se busca que Beatriz, y pues no es Beatriz, sino muchos estudiantes que conocemos que les pasa exactamente lo mismo, se buscan de que pasen de ser alumnos pasivos a estudiantes constructores de su propia teoría del mundo. ¿Para qué? Pues el objetivo central no es que Beatriz acumule más datos, sino que logre una sensibilidad cognitiva que le permita navegar la incertidumbre de las relaciones sociales y la gestión de la vida cotidiana. Es decir, que sepa vivir en una sociedad. Contenidos que aprender. Se deben utilizar sus fortalezas, que ya sabemos que es la música y la memoria, como estrategias complejas para introducir contenidos funcionales. Por ejemplo, en la matemática funcional, usar la estructura rítmica y las métricas musicales para entender el valor relativo del dinero y las proporciones. En la comprensión lectora, utilizar la vida de los compositores para realizar inferencias sobre sus emociones y contextos, en lugar de solo memorizar las fechas. Continuamos con la secuencia. Cuando esto es muy importante porque no se debe seguir un orden lineal rígido. La planificación debe ser en bucle, por eso es, o en espiral, donde la evaluación sea continua y permita volver sobre los conceptos para profundizarlos, corregirlos, según el ritmo de la asimilación. La didáctica, ¿cómo? Entonces, tenemos el diálogo interno y externo, fomentar que Beatriz reflexione sobre por qué un libro vale cierta cantidad de dinero, contrastando su conocimiento previo con la realidad del mercado. El uso de la bitácora metacompleja, un recurso para que ella se registre no solo datos, sino lo que siente y percibe durante sus interacciones sociales, ayudándola a tomar conciencia de su aprendizaje, que se llama la metacognición. En la evaluación, ¿qué logro se obtiene? La evaluación debe ser reflexiva, compleja y metacognitiva. No se evaluará si se repite el texto, si su capacidad sino la capacidad para encontrar la esencia o la idea principal, valorando su toma de conciencia y juicios de valor sobre lo aprendido. Recursos. Se utilizarán comunidades educativas de aprendizaje donde Beatriz interactúe con otros en situaciones reales, compras simuladas, debates sobre lectura, para trabajar su flexibilidad, comprensión de bromas o frases hechas mediante el aula mente social. Se pueden dar ecosistemas virtuales de aprendizaje, organizadores gráficos interactivos, material concreto, manipulativo, gamificación.
El cambio del paradigma. La estrategia busca que el yo metacognitivo de Beatriz se apropie de su saber al enfrentar incertidumbre controlada en clase, como resolver un problema de dinero sin una respuesta única memorizada. Se estimula su capacidad de adaptabilidad. El docente actúa como un experto cognitivo que guía el bucle de ida y vuelta, permitiéndole que ella descubra la huella compleja de las cosas más allá de la superficie literal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Carol. Ahora, eh, antes de continuar con mi exposición, quisiera que en la comunidad de TikTok o en la comunidad de YouTube colocaran sus comentarios, sus corazoncitos, sus rositas, sus mensajes dedicados a este live que estamos realizando en este momento. Y pues a continuación voy a compartir con ustedes mi esquema. Entonces, antes que todo, ya compartir también por Teams. A ver. Voy a compartir con Teams. Porfa, me confirman si se ve. A ver. No, compañero, aún no se ve nada. Ya no se ve nada. Ok, gracias. ¿Ya se ve algo? ¿Me confirman? No, no, señor. No, nada aún. A ver, ¿qué será? Voy a dejar de compartir y voy a comenzar a exponer nuevamente. Ya se están viendo ustedes, ¿no? Listo. Sí, sí, señor. Entonces, ahí ya pueden ver entonces la gráfica. Espero que en la llamada de la reunión se pueda ver y también en la comunidad de TikTok y en la de YouTube Studio, en la de YouTube, perdón. Listo. Entonces voy a aumentar un poco la pantalla para comenzar con la exposición. Listo. Entonces, como ya las compañeras en este encuentro que hemos tenido esta noche han expuesto la situación con Beatriz, tiene 4 dimensiones. Entonces, dentro del proceso de los bucles que hemos estado estudiando durante esta semana intersemestral, entonces tenemos 4 dimensiones. El aprendizaje, que el aprendizaje es el proceso de adquisición y consolidación de los conocimientos, de todo tipo de conocimientos. Entonces, para lograr este proceso de forma neurocientífica, de forma didáctica, digamos que hay 3, bueno, sí, son 3 procesos que son la atención selectiva, que en este caso es una de las funciones que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Para los que conocen el cerebro, cómo funciona, las neuronas, qué papel tiene dentro del proceso de aprendizaje, ¿cierto? De nuevas cosas. Entonces, también la selección selectiva es la alta distracción o el filtro de distracción que hay dentro de un tema para que se genere esos aprendizajes exitosos y no haya ninguna distracción, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta los gustos que tiene Beatriz, que si bien saben, en este caso es el gusto por la música o por los estímulos auditivos, las notas, los instrumentos. Otra parte es la atención sostenida, es decir, las dificultades que se comentaba con respecto a la comprensión de lectura, la resolución de problemas matemáticos, estos obviamente relacionados con la música y la regulación del control inhibitorio, es decir, de aquellos impulsos que prácticamente nos mandan desde las emociones y tenemos que gestionar desde nuestros cerebros.
y también desde el sistema de memoria, que es prácticamente una de las fortalezas que tiene Beatriz para poder trabajar datos históricos, conocimientos en diversas áreas. Pero entonces esos van adecuados a un sistema de rutas integradas, que prácticamente, como las compañeras acá han expuesto, pues se desarrolla a partir del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que se va a, bueno, también unificado a unos procesos de gimnasia cerebral, en este caso como se había expuesto con un autor que se llama Diego Medina, y también desde el pensamiento crítico, que lo expone en este caso una autora que se llama Domínguez Escobar. Todo esto ahora a partir de la mediación tecnológica. ¿Qué quiere decir mediación tecnológica? La gamificación, estrategias lúdicas, para que los aprendizajes sean fijos dentro del proceso de aprendizaje de Beatriz. Ahora continuamos con el proceso del desaprendizaje. ¿Qué es desaprendizaje? No significa dejar de aprender, sino todo lo contrario, aprender, pero desde el cuestionamiento y desde la flexibilización de aquellos aprendizajes que se están adquiriendo. Es decir, la poda neuronal, en este caso, de aprendizajes que tal vez son viejos y que se necesitan renovar, hacer como la actualización en términos tecnológicos. ¿Qué indica esto? Romper definitivamente con las creencias que manejaba esta estudiante para volver a aprender, a aprender, que es el otro proceso que les explicaré a continuación. Abandonar de pronto aquellos temas que están descontextualizados y más bien incluirlos dentro del diario vivir de Beatriz, con la comunidad, con su familia, en este caso, y erradicar prácticas pedagógicas institucionales fundamentadas en la secuenciación de un ritmo uniforme, pues el cerebro de Beatriz, a diferencia de otros estudiantes, no aprende de la misma forma. Bueno, desearía que ustedes colocaran en sus comentarios, sus corazoncitos en el TikTok, en el YouTube, y así estaremos completamente agradecidos. Ahora vamos al siguiente proceso, al de reaprendizaje, que es uno de los elementos que conforma todo este bucle. Entonces, el reaprendizaje es pensar precisamente en la versión beta de estos procesos educativos que tenemos en la educación contemporánea, en la educación actual en Colombia o en cualquier lugar, a partir de procesos co-creativos, es decir, herramientas adaptadas con las que Beatriz pueda contar, no solamente herramientas tecnológicas, sino herramientas humanas, materiales, para volver a adaptar estas necesidades de aprendizaje, si se puede llamar exitoso en esta estudiante, que pueda, por ejemplo, sobresalir en situaciones que tengan que ver con las matemáticas, que tengan que ver con la comprensión lectura, y así, en este caso, integrarlos a la música, que esto no se puede olvidar y se tiene que fortalecer. ¿Listo? No solamente estamos viendo la temática del DUA, sino el PIAR, que es prácticamente el proceso individual de ajustes razonables. ¿Listo? Y todo esto se logra a partir de un trabajo colaborativo entre colegio, entre familia y entre otras redes de expertos para lograr un ajuste continuo. Y luego continuamos con la complejización. Gente, ustedes se preguntarán, ¿qué es complejización? Pues complejización no es hacer que las cosas sean difíciles. No es eso, sino tener en este caso un pensamiento sistémico a partir de diversos elementos que podemos encontrar en este proceso de educación, de pedagogía, de aprendizaje. Es decir, podemos contar con la familia, podemos contar con la comunidad educativa, el director de grupo de Beatriz, el cuerpo docente involucrado en el proceso de aprendizaje de Beatriz, es decir, el profe de inglés, el profe de biología, el profe de lenguaje, el profe de diversas materias que Beatriz
está aprendiendo en este momento en el colegio. Es decir, integrar todo para que Beatriz pueda tener ese aprendizaje interdisciplinar, si se puede llamar. También tener en cuenta entonces el cuerpo administrativo del colegio, es decir, la rectoría, la coordinación de convivencia, la coordinación académica, para que pueda hacer este proceso evaluativo de una forma, perdón la redundancia, formativa, y que sea progresiva también. Y también en este caso se puede contar con una red profesional de salud. En este caso, pues salud mental, puesto que los procesos cognitivos, son involucrados desde la psicología y en algunos casos desde la psiquiatría. Prácticamente como yo estoy mostrando aquí en la gráfica, compañeras, y comunidad de TikTok y Facebook, tenemos aquí un mini esquema donde Beatriz reúne su talento musical, pero también lo conecta a sus habilidades socioemocionales, es decir, la relación con los demás, la relación con ella misma, las competencias académicas, es decir, lo difícil que son las matemáticas, también la parte de la comprensión lectora y demás áreas que se le facilita, como el uso, bueno, la vinculación de la tecnología a todos estos procesos de aprendizaje y que se puede utilizar al servicio no solo de ella, sino de la comunidad. ¿Qué tal esto, gente? Desearía que ustedes me colocaran sus comentarios. Para lograr un resultado de transferencia real, una autonomía, un pensamiento crítico, un liderazgo positivo en su entorno a partir de la música y a partir de aquellas habilidades que tiene esta estudiante, que recordemos que es talentosa. Pero a esto también quise agregar el soporte legal enmarcado en la ley 1421 del 2017. Entonces, para que los que somos educadores tengamos en cuenta el decreto 1421 del 2017, al igual que la ley 115 de 1994, que es la ley general de educación. Pero nos vamos a centrar más en este decreto, es decir, desde la educación inclusiva en Colombia, la identificación de barreras, cómo podemos diseñar el DUA o el PIAR como herramientas de alternativa de aprendizajes colectivos, logrando ajustes razonables y una participación activa de la familia y de la escuela y de diversos elementos que podemos encontrar en este proceso. Dentro del PIAR, como ya lo mencioné y no me cansaré de mencionarlo, es el Plan Individual de Ajustes Razonables. ¿Qué contiene esto? Un contexto actual y barreras identificadas, fortalezas, intereses, ajustes y apoyo y seguimiento de valoración continua, al igual de la orientación curricular, que también, si somos profes de colegio o hemos trabajado en colegio, son los derechos básicos de aprendizaje. Es decir, cada materia, cada asignatura que el estudiante ve en primaria o en bachillerato, debe tener en cuenta para estos aprendizajes, que son las metas, la evaluación, las evidencias de evaluación y la articulación de las 4 dimensiones del ciclo. Entonces, con esto ya terminaría mi intervención. Entonces, desearía comentarios, dudas por TikTok, por YouTube, y por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Entonces, procedemos a la siguiente parte, por favor. Bueno, dando continuidad a lo solicitado en la guía, nos hacen 2 preguntas. La primera es, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Entonces, desde aquí yo les voy a compartir la respuesta. Y es que las estrategias basadas en este bucle educativo pueden transformar la educación actual al romper con estos modelos tradicionales y lineales, proponiendo un enfoque de metacomplejidad que resulta especialmente útil para abordar casos como el de Beatriz. Ya hemos venido hablando los 4 acerca del mismo caso y he notado que hemos tenido muchísimas cosas en común, por decirlo de alguna manera.
donde estamos hablando pues que reconocemos talentos excepcionales, pero también hay limitaciones significativas. Entonces, desde el núcleo educativo, lo que buscamos es como romper con esa educación tradicional, romper con ese formato lineal y estas estrategias se proponen a través del proceso PDRAC, que fue el que todos mencionamos, donde se propone un ciclo de desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje y complejización. En vez de ver el aprendizaje como un fin único, lo que se entiende desde este proceso es que hay un cambio permanente donde el conocimiento se complejiza constantemente. Otra de las estrategias que tenemos es la superación de la linealidad. Entonces acá, como nos lo mencionó, me parece mucho que fue Daniela, nos hablaba de los espirales, de los círculos, como les dije ahorita, se rompe esa linealidad y nos lo mencionó Daniela, me pareció muy oportuno porque pues el bucle, ¿sí? Nos lleva como, en el mismo documento están estos dibujitos que quedan tan de la neuropedagogía, quedan tan grabados. Entonces, es una de las estrategias que nos permite como navegar en esa incertidumbre, donde hay transdisciplinariedad y no hay tantas clases como convencionales y magistrales. Y finalmente, la otra estrategia que también mencionamos varios es la de aula-mente social, donde acá no entendemos el aula como un espacio físico, sino al contrario, es como un elemento de ida y vuelta. Volvemos al término de bucle, donde se integran estos procesos individuales y sociales, construyendo el conocimiento. Ahora bien, con respecto al aporte cognitivo, esta herramienta permite que pues el sujeto, en este caso Beatriz, o quien aplique el caso, tome conciencia de sus propios procesos de aprendizaje. Por ejemplo, para Beatriz es pasar de esa lectura automática a una parte reflexiva, de ese lenguaje literal a un lenguaje pragmático. También otro aporte es esa sensibilidad cognitiva, ¿no? Lo que le hace como percibir, sentir, que deje de ser como que salga de esa ingenuidad y pase como a esa chispita, ese picantico, como popularmente decimos, esa malicia indígena que se da como en ese mismo rol del lenguaje. Otro es ese manejo de la incertidumbre, que como el caso decía que Beatriz era muy poco flexible y era muy estricta como en el orden, pues este bucle que va y viene, pues genera una planificación diferente y la complejización del objeto, que lo mencionábamos también, es como estar conectando todo con la vida cotidiana, poner esos desafíos y permitir que este proceso de aprendizaje pues modifique, pero mejore y favorezca el proceso de Beatriz. Ahora seguimos con la segunda pregunta. No sé si la menciono y la compañera la responde o como desean. Sí, si quieres leer la pregunta, yo la respondo. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿de qué manera dichas estrategias tienen en la autonomía del estudiante su capacidad para aprender a aprender y las competencias en profesionales del siglo XXI? Bueno, yo considero que estas estrategias fortalecen la autonomía del estudiante porque lo convierten en un participante activo de su propio proceso de aprendizaje. En lugar de simplemente limitarse a recibir la información, el estudiante puede analizar, interpretar, aplicar y construir como nuevos conocimientos a partir de sus propias experiencias. Asimismo, considero que favorecen la capacidad de aprender a aprender, ya que promueve la reflexión sobre cómo se aprende, el desarrollo de la autorregulación y la búsqueda pues, de soluciones a problemas reales. Y eso permite que el aprendizaje trascienda el aula y pueda aplicarse en diferentes contextos. Estas estrategias también contribuyen al desarrollo de competencias profesionales del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración, la competencia digital y la adaptabilidad. En el caso, por ejemplo, de Beatriz, aprovechar pues sus fortalezas y responder a sus necesidades mediante metodologías activas le permitirá desarrollar estas competencias y avanzar hacia una pues, mayor autonomía e inclusión educativa. Listo. Muchas gracias, compañeras. Bueno, yo creo que ya para finalizar daremos nuestras conclusiones. No sé si de pronto Daniela o Carlos quisieran compartirnos alguna conclusión para ya darle cierre a
a nuestro encuentro. Mm, Si quieres, puedes empezar, Daniela, y yo después finalizo. Bueno, pues hasta acá lo que nos queda es que pues a nivel no solo nacional, sino pues a nivel mundial, vemos que no solo Beatriz tiene este caso, sino que son muchos chicos que están como tan metidos en esta educación tradicional que lo único que hacen es memorizar conceptos para poder presentar evaluaciones totalmente monótonas y pues así vemos que pasan los años, se gradúan y pues que son personas que no pueden desarrollarse en un entorno social. Vemos muchísima gente profesional aún que todavía no puede pues encajar en muchos trabajos o para lo que se preparó, por lo mismo, por la parte social. Em, lo que queremos hacer pues con esta estrategia o lo que se busca con esta estrategia es que esto no suceda, que no seamos tan lineales, sino pues que seamos un aprendizaje espiral, ¿sí? Que siempre tenemos que reconocer de dónde partimos, de nuestras fortalezas y pues de lo que no se tiene claro para que se pueda dar como un aprendizaje formativo, es decir, que lo evaluemos, que lo reevaluemos para poder encontrar la manera pues adecuada de aplicar todos los conceptos a un entorno real, que pues es lo que se evidencia o lo que las pruebas como tal nacionales evalúan, que es saber, no solamente saber los temas, saberlo como tal, autores, títulos, no, sino que cómo se aplica esto de verdad a nuestro entorno, cómo lo relacionamos con una vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, ya, eh, ya dando mi último comentario con respecto a esta reunión, lo que puedo resaltar rápidamente, en muy pocas palabras, es que, bueno, así como Daniela, pueden haber muchos estudiantes que son muy buenos en diferentes habilidades que muchas veces en contextos académicos no son tan importantes porque es importante tener en cuenta, por ejemplo, la memorización de conceptos abstractos que tal vez vemos en una clase, pero que ya después se nos olvidan, y eso pues siempre pasa, pero también es fundamental que el docente resignifique su quehacer docente a partir de las diferentes habilidades que los estudiantes han desarrollado y se les ha reconocido, puesto que pues la parte abstracta pues sí es como un complemento al proyecto de vida de cada estudiante, pero también es importante, o bueno, como lo digo, es em, considerable, llamémoslo así, tener en cuenta que se puede reajustar estos aprendizajes a partir de los procesos que ya hemos expuesto, que son el aprendizaje, el reaprendizaje, perdón, el desaprendizaje, el reaprendizaje y la complejización para poder lograr aprendizajes exitosos. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, entonces ya con esto hemos concluido esta reunión. Cualquier comentario, cualquier duda, estaremos atentos. Recuerden que esta grabación, bueno, esta reunión fue transmitida también por TikTok y por YouTube. Así que les agradecemos que nos den sus comentarios, sus likes y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. A partir de este momento ya paro la reunión.